Bien, muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 15 correspondiente al criterio de oportunidad. Haciendo un breve recordatorio, estuvimos hablando en las últimas clases acerca de la conciliación del procedimiento abreviado y la suspensión condicional del procedimiento, ¿no?, como salidas alternas al proceso penal. Ahora corresponde hablar acerca de el criterio de oportunidad. Y esta figura se encuentra establecida en el artículo 18 de nuestro Código Procesal Penal, el criterio de oportunidad. Si recordamos, hay tres tipos de acciones penales, ¿no? La acción penal pública, la acción penal pública previa instancia particular y la acción privada. Precisamente porque cuando hablamos de la oportunidad, el tema del artículo 18 dice oportunidad de la acción penal pública. Es decir, podemos explicar en un primer momento que hablar de la oportunidad de la acción penal pública es hablar de una excepción a la regla general. Es una excepción a la regla general, es decir, el fiscal como garante de la legalidad y como ente que persigue el delito, que no podríamos decir también de una manera completa que tiene el monopolio de la investigación, porque si hablásemos de acciones públicas previa instancia particular y de acciones privadas, pues hay ciertos requisitos específicos para su cumplimiento. Sin embargo, cuando dice el artículo 18 oportunidad de la acción penal pública, vamos a entender esto como una excepción a las facultades que tiene el representante fiscal de promover la acción penal, de generar una acusación en nombre del Estado contra una persona que presumiblemente ha cometido un delito. Dice el artículo 18 del Código Procesal Penal: el fiscal podrá, de acuerdo a los elementos recabados en la investigación, prescindir total o parcialmente de la persecución penal de uno o varios de los hechos imputados como delito, respecto de uno o algunos de los partícipes, o que ésta se limite a una o alguna de las calificaciones jurídicas posibles en los casos siguientes. Bien, cuando hablamos del criterio de oportunidad, yo quiero hacer una diferencia muy puntual, ¿no? Si estamos hablando que el criterio es una excepción a la regla general de la acusación, de la persecución del delito y de la presentación, ya sea del requerimiento o como dije anteriormente, de la acusación ante los tribunales, si esta es una excepción, hay que diferenciar entre lo que vamos a considerar una persona o un testigo criteriado y un testigo protegido, que son dos cosas distintas. Si estamos hablando de un testigo criteriado, ¿sí?, porque al final cuando se da un criterio de oportunidad, este se convierte en un testigo y su nombre es testigo criteriado, aunque lleve algunas normas de protección de la Ley de Protección de Víctimas y Testigos, aunque se le puedan aplicar, lógicamente se hace. Pero hablar de un testigo criteriado es hablar de una persona que ha tenido participación en el delito. Es decir, una persona que formó parte o que cometió el delito como tal. No solo formó parte de una estructura, porque vamos a ver que el criterio de oportunidad no solo se va a aplicar en aquellos casos donde se quiere desmantelar o se quiere establecer o buscar la responsabilidad penal de un grupo perteneciente a la criminalidad organizada, sino que hay otras circunstancias también. Pero cuando hablamos de testigo criteriado, estamos hablando de una persona que ha participado en mayor o menor medida en la comisión de un delito. A diferencia que cuando hablamos de un testigo protegido, estamos hablando de una persona que le consta de vistas y oídas la comisión de un delito y tiene suficientes elementos de prueba, es decir, el dicho del testigo es conocido en la teoría de la prueba como el elemento de la prueba, tiene mucho elemento que aportar al caso para poder lograr establecer la responsabilidad de una persona en el delito y consecuentemente también que el delito se ha cometido. Entonces esa es la diferencia fundamental entre hablar de un testigo criteriado y un testigo protegido. Repito, el testigo criteriado es aquel que ha tenido participación en la comisión de un delito en menor o en mayor grado, pero ha participado en la comisión del delito. Y el testigo protegido es el que no ha participado en la comisión de un delito, sin embargo le consta de vistas y oídas
y tiene elementos para aportar al tribunal y con esto lograr en este caso de la Fiscalía, pues una resolución condenatoria, una sentencia condenatoria, demostrando lo que ya sabemos, existencia del delito y participación en el delito para la persona a que se esté acusando. Entonces, eso es la diferencia que hay que establecer en un primer momento. Ahora dice, dice el artículo 18, el fiscal podrá, de acuerdo con los elementos recabados en la investigación, prescindir total o parcialmente de la persecución penal. Muy bien, es decir, por eso decíamos, es una excepción a la regla general del principio acusatorio. Acordémonos que el principio acusatorio lo que nos dice es la facultad y la obligación por ley que tiene el Ministerio Público Fiscal de investigar el delito, perseguir el delito y hacer las acusaciones respectivas ante los órganos competentes. Entonces, esta es lógicamente una excepción. Ahora, ¿en qué casos el legislador ha considerado que el representante fiscal o la autoridad que persigue y que acusa en un determinado estado puede en un momento determinado prescindir, es decir, dejar o parar la investigación o la acusación, más bien dicho, contra esta persona, ya sea total o parcialmente? Y esto nos lo dicen los artículos, el mismo artículo con 5 casos puntuales. 5 casos puntuales. Y dice el primero: cuando el imputado haya realizado cuanto estaba a su alcance para impedir la ejecución del hecho, o brinde información esencial para evitar que continúe el delito o se perpetren otros hechos, o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de la participación de otros imputados en el mismo hecho o en otros más graves. En los casos de colaboración con la investigación, la conducta del colaborador deberá ser de menor reproche que la de los autores o partícipes cuya persecución facilita. En el caso de crimen organizado, no podrán concederse criterios de oportunidad a quienes dirijan las agrupaciones, salvo que ello sea imprescindible, dice, para probar la intervención de los demás miembros de la cúpula de la organización delictiva, sin perjuicio de que en este último caso se incrimine además a los participantes de los hechos delictivos. Bueno, y así establece 4 circunstancias posteriores. Ahora, aquí hay que hacer un análisis primero antes de entrar a analizar este primer ordinal. Hay que establecer algo muy importante. Nuestro criterio de oportunidad en el sistema penal salvadoreño, en nuestro sistema procesal penal salvadoreño, está contemplado como un criterio de oportunidad o una política del criterio de oportunidad flexible. ¿Por qué flexible? Bueno, primeramente porque no establece con detalle la ley una lista de delitos donde se pueden aplicar estrictamente esta excepción al principio acusatorio, es decir, el criterio de oportunidad o la oportunidad de la acción penal. No hay estrictamente una lista donde se establezca sobre cuáles delitos se puede aplicar. En un segundo momento, nuestro criterio de oportunidad debe verse como una política criminal flexible, en el sentido que tampoco hay procedimientos específicos para establecer el criterio de oportunidad. Si bien es cierto, hay un acuerdo en el cual, precisamente para este caso, este ordinal que estamos viendo, hay un acuerdo que el fiscal, el imputado y el defensor hacen sobre la colaboración que va a tener el imputado para el esclarecimiento de los hechos. Si bien es cierto eso, pero es un procedimiento no detallado, no tan detallado para establecer otro tipo de circunstancias. En ese caso deberíamos considerar de que nuestro criterio de oportunidad se vuelve flexible porque además no tiene en estricto sentido la competencia, por ejemplo, exclusiva de alguna instancia que pueda conocer o autorizar ese criterio de oportunidad, sino es una atribución meramente que le compete a la representación fiscal proponer un criterio de oportunidad al imputado y solicitarlo ante los jueces correspondientes. Ya hay una regla más establecida más adelante en nuestra ley
donde da facultad a los jueces de instrucción, por ejemplo, que puedan pronunciarse sobre una denegatoria del criterio de oportunidad, pero en su momento lo vamos a ir analizando. Ahora, ¿por qué no es rígido? Bueno, si fuera rígido sí tendríamos en un primer orden una lista de delitos a los cuales se le puede aplicar procedimientos administrativos estrictos o específicos, muy específicos sobre todas las etapas o en los momentos procesales de cómo va a ir avanzando el criterio de oportunidad, y alguna autoridad judicial, podríamos decir, que lo ratifique antes que pueda solicitarlo o en el momento que lo solicite el juez como tal. Entonces, que lo solicite, perdón, el fiscal como tal. En ese sentido vamos a hablar de que el criterio tiene una política de persecución flexible. Bien, dicho esto, analicemos el ordinal primero. Dice que el criterio de oportunidad se puede aplicar cuando el imputado haya realizado cuanto estaba a su alcance para impedir la ejecución del hecho o brinda información esencial para evitar que continúe cometiendo delito o se perpetren otros o haya contribuido decisivamente al esclarecimiento de los hechos. Bien, este criterio de oportunidad se basa especialmente en un arrepentimiento que pueda tener o en un arrepentimiento que pueda mostrar a través de sus conductas el imputado, en el sentido de establecerte que empezó a ejecutar todos los actos, planificó y en un momento determinado decidió que el delito no tuviera consecuencias ulteriores o que ya no se produjera la consumación del delito o que ya no se produjera la consumación de otros delitos. Entonces el criterio de oportunidad en esta vía puede ir bajo la figura de premiar, llamémosle así, premiar un arrepentimiento por parte del imputado, cuando concurren alguna de estas causas. Pero también está la otra situación, cuando dice la ley, es como la segunda parte, y dice, en los casos de colaboración con la investigación, la conducta del colaborador deberá ser menos reprochable que la de los autores o partícipes del hecho. Dice, en el caso de crimen organizado, no podrá concederse criterio de oportunidad a quienes dirijan las agrupaciones u organizaciones, salvo que ello sea imprescindible para probar la intervención de los demás miembros de la cúpula. Bueno, en este caso, lo que se está valorando es la colaboración que el imputado va a dar sobre la forma o el modus operandi y los grados de participación que tuvo una estructura criminal o un grupo de personas para cometer un delito. Entonces, esa información, esa colaboración que se está dando es lo que la ley considera importante y por ende otorga o da facultad al fiscal para que pueda otorgar este criterio de oportunidad, es decir, que pueda prescindir, ya no perseguirlo penalmente a esta persona a cambio de la información. Lógicamente hay requisitos que van a cumplirse sobre eso, ¿no? En un primer momento estamos hablando de que el criterio pudiera darse de manera rápida, es decir, con efectos rápidos o de manera parcializada, ¿no? Generalmente se hace de manera parcializada porque lo que necesita la representación fiscal es una colaboración efectiva, una colaboración que me produzca una sentencia beneficiosa para los intereses del Ministerio Público Fiscal. Entonces, se queda en suspenso la persecución penal de esta persona y hasta que se obtiene una sentencia, pues entonces se concretiza ese criterio de oportunidad. Cuando se aplica un criterio de oportunidad, tampoco hay que pensar que la representación fiscal no tiene más responsabilidad de seguir investigando o no debe seguir investigando. Por el contrario, el hecho de que tengamos un informante, una prueba testimonial cercana, rica, llamémosle así, en datos, en información, en todo lo que nos puede ayudar a poder incriminar a un grupo de personas para la comisión del delito, no quiere decir de que la representación fiscal deberá atenerse únicamente a ese medio probatorio. Desde luego que no. La investigación debe extenderse hasta donde sea necesario para ir robusteciendo cada vez
las acusaciones o las incriminaciones que pueden hacerse contra estas personas. Entonces, cuando hablamos de este criterio de oportunidad, quizás es uno de los más utilizados en nuestra legislación procesal penal, poder lograr establecer una sentencia condenatoria a base de los criterios de oportunidad. Porque esto va lógicamente relacionado o íntimamente relacionado con la política de persecución del delito de un determinado estado. La política de persecución del delito es importantísima para establecer líneas de acción sobre cómo se va a aplicar el criterio de oportunidad. Algunos cuestionan este tipo de figuras porque establecen, bueno, no es posible de que el Estado no tenga la capacidad de poder realizar una investigación para incriminar a un grupo de personas y tenga que recurrir, digamos, a eximir de responsabilidad penal a una para lograr la condena de otro. Definitivamente, cuando hablamos de una persecución penal, no olvidemos que tenemos a la par las políticas de seguridad pública. Tenemos, por otro lado, el fenómeno de la violencia o de la delincuencia organizada, que son problemas sociales definitivamente complejos. Y en un momento determinado, pues, es necesario echar mano de estas herramientas legales, que desde luego pues, no atentan ni vulneran derechos de ninguna de las partes. Entonces, la primera figura que contempla el artículo 18, donde se da la oportunidad de la acción, es precisamente esta: cuando hay personas que logren colaborar con la investigación, dando toda la información necesaria de cómo se cometió el delito, en qué lugar, quiénes participaron, cuáles fueron los grados de participación, toda la logística que se hizo, o cuando también se considere aquella persona que por su actuar logró impedir la comisión de otros delitos o que no se produjeran hechos ulteriores a este. En este caso, ya la ley más adelante establece pues el acuerdo que va a realizar la representación fiscal junto con la persona para obtener esa información, que desde luego pues lo vamos a ver cuando comentemos lo relativo a los efectos jurídicos del criterio de oportunidad. Quiero que me relacionen en estas figuras del artículo 18, me relacionen el artículo 1, 2, 11, 172, 193, ordinal 2, 3, 4 y 5 de nuestra Constitución, y los artículos 1, 5, 17, 19, 29, 23, 29, 31, numeral sexto, 31, numeral 13, 62, 295, 300, numeral 2, 355, numeral 3, 358, numeral 8, 362, numeral 5, 417 y 445 del Código Procesal Penal. Bien, también sobre algunos tratados internacionales, sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relaciónenme el 9.1, 12.3, artículo 13 y 14.2. Bien, cuando hablamos del segundo caso, dice la ley, cuando se trate de un hecho que produzca una mínima afectación del bien jurídico protegido, por lo exiguo de la contribución del partícipe o por su mínima culpabilidad. Esta regla no se aplicará a los delitos cometidos por funcionarios o empleados públicos o municipales, autoridad pública o agente de autoridad en el ejercicio de sus funciones. Bien, aquí hay que ver dos situaciones importantes. El criterio de oportunidad, dice la ley, se puede aplicar cuando se trate de un hecho que produzca una mínima afectación del bien jurídico protegido. Cuando en 1998 entra en vigencia este código, yo recuerdo que el criterio de oportunidad se aplicaba en buena medida, por ejemplo, a aquellos imputados que se les detenía por los delitos de desórdenes públicos o por el delito de resistencia. ¿Por qué razón? Bueno, porque los bienes jurídicos tutelados eran de menor afectación. Por ejemplo, delitos de desórdenes públicos, pues podía tomarse tal vez alguien que venía saliendo de un estadio,
venía haciendo un desorden en la calle, gritando, alborotando o alterando, digamos, el tráfico. Entonces el delito, si bien es cierto, eran delitos relativos a la paz social o a la seguridad pública, pero su afectación podría ser mínima. Entonces en esos casos se aplicaban los criterios de oportunidad. Los delitos de resistencia también, por ejemplo, cuando una persona era requisada por la policía y de pronto surgía alguna inconformidad, algún intercambio de palabras y la policía decidía detenerlo por el delito de resistencia. Entonces, ¿por qué? Porque la mínima afectación. En la doctrina, esta figura de mínima afectación de delitos se conoce como delitos de bagatela, es decir, delitos de mínima culpabilidad. Y voy a traer a colación aquel ejemplo que explicaba, ya había explicado un ejemplo en clase, lo voy a repetir para que refresquemos la idea. Por ejemplo, Zaffaroni, un procesalista penal argentino, Eugenio Zaffaroni, establece un ejemplo muy práctico, muy ilustrativo, cuando dice de que una persona se sube a un autobús normal y cuando ya se va acercando a su parada, hace la señal, digamos en nuestro caso con el timbre, hace la señal para anunciarle al motorista de que va a bajarse en esa parada, y el motorista hace caso omiso de eso y continúa su trayectoria. Luego se van acercando a la segunda parada y también hace el llamado para que detenga el autobús y se va a bajar, y el motorista hace caso omiso y al final detiene su autobús 2 paradas más lejos. En ese caso, dice, la persona va y lo denuncia por una privación de libertad. Sin embargo, habría que analizar si hubo o no una privación de libertad, con qué motivaciones la hubo, cuál fue el grado de motivación, de interés que tuvo el conductor en no parar en los lugares que estaban asignados, etc. Hay una serie de circunstancias y los grados de dolo que pueden existir. Al final, el colega argentino establece de que esto se considera como delitos de mínima culpabilidad o un delito de bagatela. Podría existir alguna circunstancia, digamos, atenuante, que el motorista no escuchó, iba distraído, etcétera, cualquier circunstancia. Pero la afectación al derecho a la libertad, porque si bien es cierto hubo una restricción al derecho a la libertad, en alguna medida no se vio afectado para la vulneración de otros derechos colaterales. Entonces a esto se le conoce como delitos de bagatela o de mínima culpabilidad, similar a los que ponía con los delitos de desórdenes públicos o el delito de resistencia, ¿no? Claro, el delito de resistencia depende del agente de autoridad, ¿no?, en establecer en qué momento. Por ejemplo, yo como agente de autoridad puedo tener cierta tolerancia con alguien que pueda levantar la voz, con alguien que pueda estar reclamando sobre la requisa que estoy haciendo, pero algún otro agente de autoridad no puede tener ese grado de tolerancia e inmediatamente al primer alza de voz de parte de la persona requisada, inmediatamente lo detiene. Entonces, ¿qué afectación pudo haber en esa clase de delito? A eso se refiere cuando habla el ordinal segundo de los delitos de mínima culpabilidad. Ahora, ¿por qué excluye a los funcionarios o empleados públicos? Bueno, la respuesta es más que lógica, ¿no? Todos los funcionarios o empleados públicos o agentes de autoridad estamos obligados con mucha más razón a cumplir la ley. Es decir, nuestra Constitución establece no tenemos más facultades que las mismas o que la ley nos permite. No podemos arrogarnos o atribuirnos otras facultades que la ley no nos permite. En ese sentido, el legislador fue muy sabio en establecer pues que un funcionario público, un agente de autoridad, un funcionario municipal, un empleado público no tiene excusa para no cumplir una normativa, ¿sí? Precisamente por su misma calidad de servidor del Estado. Entonces ahí tenemos esta restricción. Cuando hablamos en el ordinal tercero, dice la ley, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho un daño físico o psíquico, grave o irreparable,
que le incapacite para el ejercicio de sus actividades o cuando tratándose de un delito culposo haya sufrido un daño moral de difícil superación. Bien, dos circunstancias especiales. Primero, cuando a consecuencia del delito el imputado sufre un daño físico o psíquico. Y aquí pueden haber varios ejemplos, ¿no? Imaginémonos una persona a quien acaba de cometer un delito y inmediatamente la policía tiene conocimiento y procede a la persecución en flagrancia. Y a consecuencia de esta persecución, el imputado genera un accidente y él es una de las personas más perjudicadas en ese accidente. Pensemos que puede ir escapando en un vehículo, en una motocicleta, o simple y sencillamente puede ir escapando corriendo. En ese sentido se genera un accidente y es la persona más grave que puede quedar del mismo, una persona en estado vegetal, una persona sin ningún tipo de, digamos, de movilidad, o en otras circunstancias, ¿no? Sin algún ojo, con pérdida de la memoria, etcétera, cualquier circunstancia que pueda establecerse. Entonces, cuando la ley dice, cuando el imputado haya sufrido como consecuencia directa del hecho un daño psíquico o físico, grave o irreparable. Claro, ¿por qué la ley considera estas circunstancias? Porque acordémonos que durante el proceso y en una eventual condena, ya cumpliendo su pena en un centro de detención, pues los fines de la pena, los fines de resocialización y de rehabilitación y de convivencia ahí, pues no tendrían mayores efectos para esta persona. En ese sentido, pues como que la misma naturaleza, la misma circunstancia de la vida le dio un castigo antes de que pudiese esta persona estar privada de libertad ya con una condena. Entonces, ante esas situaciones, el fiscal podría tomar la decisión de prescindir de la persecución penal, es decir, pedir la aplicación de un criterio de oportunidad. Como decimos o dijimos al inicio, el criterio de oportunidad es una excepción al principio acusatorio y una excepción al principio de legalidad, aplicado lógicamente en una política de persecución penal del delito. Por eso es que ya nuestro legislador establece algunos casos donde se pueden aplicar este tipo de figuras. Y el segundo caso que corresponde cuando dice cuando tratándose de un delito culposo haya sufrido un daño moral de difícil superación. Bueno, el caso típico es que, por ejemplo, una persona o toda una familia va en su vehículo y de manera culposa o un desperfecto mecánico o se atraviesa algún semoviente o la carretera está lisa porque ha llovido y hacen una mala maniobra o un desperfecto mecánico, cualquier situación, y muere toda la familia excepto el conductor. Lógicamente estamos hablando ahí de un homicidio culposo, pero ante esa responsabilidad penal que pudiera tener por un homicidio culposo, digamos el padre, que está la otra cara de la historia, la otra cara de la situación, ¿no? De los hechos, donde ahí está su esposa fallecida, sus hijos fallecidos, sus familiares fallecidos. Entonces es un daño moral, también un daño moral de difícil superación. En ese caso, el fiscal, considerando las circunstancias, pudiera también tomar la decisión de prescindir de esta persecución penal y dejarlo en libertad, ¿no? O sea, lógicamente esta persecución penal debe de ser también a través de sede judicial. Los criterios de oportunidad pues no pueden darse únicamente en sede administrativa, deben de ser en sede judicial para que revistan la legalidad del caso. Ese podría ser una circunstancia cuando hablamos de que la persona haya sufrido un padecimiento grave, que haya sufrido un daño moral grave. Lógicamente una persona, si bien es cierto, es responsable de la muerte de su familia, pero el daño mayor, en ningún momento hubo intención de matarlos, el daño mayor pues la pérdida de ellos. Esa es otra circunstancia que puede considerarse por parte de la representación fiscal. Luego dice el artículo, el ordinal cuarto,
cuando la pena que corresponde por el hecho o calificación jurídica de cuya persecución se prescinde carece de importancia en consideración a la pena impuesta o a la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones o a la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. Bien, acá también puede darse el caso de que a un imputado se le esté procesando por diversidad de delitos. Y cuando ya tenemos la condena, pensemos, del delito mayor, por ejemplo, de un secuestro, una condena de 30, 40 años, y todavía tenemos pendiente el procesamiento o la sentencia de un delito, por ejemplo, de amenazas, un delito de desobediencia. Entonces, el fiscal en esos casos podría tomar la decisión de prescindir ya de la persecución penal, ya no seguir con esa persecución penal porque considera pues que es, digamos, mínima su pena y ya se tiene una condena por otro delito mayor. Entonces, ahí también podría establecerse la figura del criterio de oportunidad. O dice, o la pena ya impuesta o la que corresponde por los restantes hechos o calificaciones o la que se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero. Bien, en esta última parte estaríamos hablando de, por ejemplo, la figura de la extradición. Nuestro país pues tiene convenios de extradición con algunos países del mundo, no con todos, pero cuando se da esto, por ejemplo, que el país requirente, es decir, el país que solicita, manda a pedir a un connacional y tenemos un acuerdo, no obstante esta persona, digamos, pueda tener algún proceso acá, pero si se cumplen los requisitos del tratado internacional y ese delito se cometió lógicamente antes de haber cometido el delito por el cual está siendo procesado o va a ser procesado en El Salvador, si se cometió antes y hubo una solicitud ya de extradición en legal forma, pues lógicamente, y ese delito tiene una penalidad mayor que la que se pudiera lograr en el delito que acá se está procesando, pues el fiscal lógicamente podrá tomar la decisión también de aplicar el criterio de oportunidad y prescindir de la persecución, porque si no lo hace, se envía a la persona a que sea procesada en el país en el estado de requirente y allá es condenado, pues lógicamente tendríamos que esperar la condena, el cumplimiento de la condena para poderlo procesar nuevamente acá por el delito que cometió en El Salvador. Ahí pues cuando hablemos de las causas de extinción de la acción penal, pues ahí no hay problema con los periodos de prescripción porque ya se ha establecido que cuando hay un trámite en el extranjero, pues el periodo de la prescripción se interrumpe. Pero me refiero en este caso cuando estamos hablando de delitos que son de menor penalidad o delitos pues cuyo bien jurídico tutelado es menor. De eso estamos hablando. Lógicamente, si estamos hablando de un homicidio que cometió acá, pero ya tenía, antes de este homicidio, había cometido un delito en otro país, ya se había seguido el trámite de extradición, ya había un petitorio, lógicamente el representante fiscal pues no va a prescindir de esa persecución penal. Estamos hablando del derecho a la vida que se quitó acá en nuestro país. Entonces, en todo caso, tendría que terminar su condena allá y luego ser trasladado pues a nuestro país para continuar con el proceso ordinario. Bien, estimados alumnos, vamos a quedarnos hasta acá en la clase número 15 y para continuar luego con la explicación de esta figura. Pasen buenas tardes.